¿Qué pasará en el nuevo episodio de la serie de televisión Bride? Mukadder convierte el arma en Dagger y quiere matarlo. Ancer no quiere vivir una vida sin Cian. Está listo para morir. Cierra los ojos. Finalmente piensa en los recuerdos que pasó con Cian. Mukadder le pide que lo mire a los ojos mientras lo mata. Cian abre los ojos. Piensa en el momento en que le dispararon. Quiere ver a Dagger. Dagger mira a Mukadder a los ojos. Está listo para morir. Dice que no quiere estar en una vida sin Cian y que lo ama más que a su vida. Pero Mukadder no cree en Dagger. No puede mirar el teléfono que suena. Porque cree que escuchará la noticia de la muerte de Cian. Nusret corre hacia Mukadder para matar a Ancer. Nusret se entera de que Cian abrió los ojos con la llamada telefónica. En ese momento se escucha un disparo. Recuerda cómo lloró por Ancer cuando le dispararon a Cian. Mukadder sale de la cabaña. Nusret pregunta, ¿le disparaste a Ancer? Mukadder dice que no pudo golpear a Dagger. Mukadder le pide a Nusret que mate a Ancer. Nusret dice que Cian se despertó. Cian pregunta a los médicos sobre Ancer. Quiere salir del hospital para encontrar a Dagger. Nusret y Mukadder dejan a Ancer allí y se dirigen al hospital. Antes de liberar a Ancer, Nusret quiere hacer un plan con Mukadder para asustarlo y evitar que le cuente a Cian lo sucedido. Pero Mukadder va a ver a Cian. Cian inmediatamente pregunta por Ancer y lo quiere. Mukadder le dice a Cian que castigó a Ancer y lo despidió. Dice que no dejé impune a quien intentó matar a mi hijo. Cian dice, ¿cómo puedes echar a mi esposa? Fue solo un accidente, no fue culpa suya. Mukadder le ruega a Cian que se olvide de Dagger. Cian le pide que busque y traiga a Ancer inmediatamente. Beyza llega corriendo al hospital y quiere ver a Cian. Beyza se entera de que Ancer todavía está vivo. Mukadder le dice a Nusret que Cian quiere ver a Ancer. A la mansión llegan noticias de que Cian se ha despertado. Todos estarán muy felices. Mukadder le dice a Nusret que traiga a Dagger. Melih se ofrece a llevar a Sinem al hospital. Sinem se pone muy nerviosa, pero acepta la amistad de Melih y se va. Ancer cree que Mukadder quiere matarlo. Nusret permite que Ancer vaya al hospital con Cian. Cemil y Ertuğrul están muy preocupados porque no pueden tener noticias de Ancer. Mukadder cree que Cian no perdonará a Ancer y lo despedirá. Beyza, por otro lado, piensa que se merece más a Cian y acude a Cian. Cian dice que no quiere hablar con Beyza y le pide que salga de la habitación. Beyza intenta quedarse con él usando a su bebé como excusa. Dagger llega al hospital. Nusret quiere advertir a Ancer que no le diga nada a Cian. Pero Dagger dice que no hablará de todos modos. Ancer entra junto a Cian. En ese momento Beyza intenta tomar la mano de Cian. Cian no está interesado en Beyza. Ancer ayuda a Cian a sentarse. Ancer dice que lamenta mucho haber apuntado con un arma a Cian. Se disculpa. Cian le dice que no dejó otro camino. Daga le dice que lo perdone y que se siente muy arrepentido. Cian dice que la presionó tanto que lo único que quería era irse, pero ella no lo dejó. Ancer dice que no puede mirar a nadie a la cara, así que no puede quedarse aquí. Cian dice que todo quedó atrás y que ahora es libre. Ancer no puede creer lo que escucha. ¿La estaba dejando ir? Cian dice que no pude ver que realmente quisieras ir. Dagger pregunta, ¿me perdonaste? Cian se detiene por un momento y dice que nunca la perdonará. Daga está muy triste. Cian dice que me dejaste a medio hacer, que la muerte nos iba a separar. Dice que no perdonaré esta partida. Dice que la herida de bala sanará, pero la herida del corazón no, y le pide que se vaya. Beyza le dice a su padre que su plan no funcionará mientras Ancer esté presente. Dagger dice que volverá a la mansión. Nusret, por su parte, intentó deshacerse de Cian y Ancer. Así que todo quedaría en manos de ellos. Todos sus planes se arruinaron. Cian dijo, vete. Dagger ahora estaba libre. Pero no pudo ir. Dagger dice que no irá a ningún lado sin decir que lo perdona. Cian le pide que se siente a su lado. Cian dice que mi castigo será estar sin ti y el tuyo será vivir con este remordimiento. Ancer dejará a Cian.
¿Cómo afectará a Cian la marcha de Ancer? ¿Cómo reaccionarán Beyza y los demás ante la marcha de Ancer? Anota también tus ideas. Para seguir la serie Bride, dale me gusta a mi vídeo y suscríbete a mi canal. No olvides iniciar sesión y activar las notificaciones. Adiós.